Nunca pensé que mi propia familia se volvería contra mí de esa manera. Todo comenzó hace 3 años, cuando mi padre, Antonio, falleció inesperadamente de un infarto. Papá siempre había sido el pilar de nuestra familia en Valencia, el mediador natural entre mis hermanos y yo. Sin él, los problemas que habíamos enterrado durante años comenzaron a aflorar como malas hierbas después de la lluvia. La lectura del testamento fue el verdadero detonante. Nos reunimos en el despacho del abogado Martínez, un viejo amigo de mi padre que nos recibió con una expresión solemne. La oficina olía a papel viejo y a café recién hecho. Estábamos todos: mi hermano mayor Carlos, siempre tan serio con su traje impecable; mi hermana Elena, nerviosa, jugando con su collar como hacía desde niña; y yo, Miguel, el menor de los 3, intentando mantener la compostura mientras sentía que mi mundo se desmoronaba. Su padre decidió dividir la empresa familiar de forma desigual, explicó Martínez, ajustándose las gafas. El 50% para Miguel, 25% para Carlos y 25% para Elena. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Vi cómo el rostro de Carlos se transformaba, sus ojos fijos en mí como si acabara de cometer traición. Elena dejó de jugar con su collar y se quedó inmóvil. «Debe haber un error», protestó Carlos poniéndose de pie. «Yo llevo 15 años en la empresa, desde que terminé la universidad. Miguel apenas se incorporó hace 5. No dije nada. ¿Qué podía decir? Yo mismo estaba sorprendido. Papá nunca me había mencionado sus intenciones, aunque en los últimos años habíamos pasado mucho tiempo juntos, modernizando los viñedos que nuestra familia había cultivado por generaciones. Mientras Carlos se ocupaba de las ventas desde Madrid, yo me había quedado en Valencia, aprendiendo cada centímetro de nuestra tierra, experimentando con nuevas variedades de uva, convirtiendo nuestro modesto negocio familiar en una bodega respetada. «No hay error», confirmó Martínez. Antonio fue muy claro en sus deseos. También dejó una carta para cada uno. Al salir del despacho nadie habló. En el aparcamiento, Carlos me agarró del brazo con fuerza. «Esto no quedará así, Miguel. Sabes perfectamente que esto no es justo. Tú has manipulado a papá durante sus últimos años». «Carlos», intervino Elena, «no es el momento ni el lugar». «¿Y cuándo lo será?», respondió él, soltándome con desprecio. «Nuestro hermanito se ha salido con la suya». Esa noche, sentado en la terraza de la casa familiar en Lorta, abrí la carta de mi padre con manos temblorosas. El papel olía a él, a ese perfume discreto que siempre usaba. «Miguel, hijo mío, cuando leas esto ya no estaré. Sé que mi decisión causará conflicto, pero confío en ti más que en nadie para preservar lo que hemos construido. Carlos tiene talento para los negocios, pero no entiende la tierra como tú. Elena tiene su propia vida en Barcelona. Te doy la responsabilidad porque sé que no buscarás solo el beneficio económico, sino que cuidarás de nuestro legado, de nuestras raíces. No dejes que el dinero destruya lo que el amor construyó. Te quiere, papá». Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras el sol se ponía sobre los viñedos. A lo lejos, las luces de Valencia comenzaban a brillar. ¿Cómo iba a manejar esto? Carlos jamás aceptaría mi autoridad en la empresa. Elena, aunque menos confrontacional, siempre se había alineado con él en los asuntos importantes. Los días siguientes fueron una tortura. Carlos dejó de responder mis llamadas. Elena me contactó solo para decirme que necesitaba tiempo. Me encontré solo en la gran casa familiar, rodeado de recuerdos y responsabilidades que no había pedido. Una tarde, mientras revisaba documentos en el despacho que había sido de mi padre, Luisa, nuestra ama de llaves desde que tengo memoria, entró con una bandeja de café. «No se atormente, don Miguel», me dijo con esa familiaridad cariñosa de quien me había visto crecer. Su padre sabía lo que hacía, siempre lo supo, pero he perdido a mis hermanos, Luisa. «No los ha perdido», respondió, colocando la taza frente a mí. «Solo necesitan tiempo para entender. La familia es como este café, a veces amargo, pero necesario». Sonreí ante su sabiduría simple. Luisa siempre encontraba la manera de reconfortarme. Una semana después, recibí la notificación de mi abogado. Carlos había impugnado el testamento, alegando que yo había ejercido influencia indebida sobre nuestro padre durante su enfermedad. La guerra familiar había comenzado oficialmente, y yo,
que siempre había evitado los conflictos, me encontraba en medio de la batalla más dolorosa de mi vida. Los meses siguientes se convirtieron en un torbellino de reuniones con abogados, documentos legales y noches de insomnio. El despacho de Martínez asignó mi caso a una joven abogada llamada Sofía Mendoza, cuyos ojos inteligentes y manera directa de hablar me dieron cierta confianza. No será fácil, me advirtió durante nuestra primera reunión en su oficina del centro de Valencia. Su hermano ha contratado a Bernal & Asociados, uno de los bufetes más agresivos de la ciudad. No quiero pelear con mi familia, confesé, sintiendo el peso de la situación sobre mis hombros. ¿No hay manera de llegar a un acuerdo? Sofía dejó su bolígrafo sobre la mesa y me miró fijamente. Miguel, entiendo su posición, pero su hermano no busca un acuerdo. Busca anular por completo la voluntad de su padre. Si no nos defendemos adecuadamente, usted podría perder no solo el control mayoritario, sino también su reputación. Esas palabras me golpearon como un puño. ¿Mi reputación? No había considerado que Carlos pudiera ir tan lejos. El alegato principal de su hermano es que usted manipuló a su padre cuando estaba débil y enfermo, explicó Sofía, pasándome una copia de la demanda. Pero según los registros médicos, don Antonio estaba perfectamente lúcido hasta el final. Mientras leía el documento, cada palabra escrita por Carlos era como una puñalada. Me describía como un oportunista que había aprovechado la soledad de nuestro padre para conseguir beneficios personales. Según él, yo había aislado intencionalmente a papá del resto de la familia durante sus últimos años. Esto es absurdo, murmuré, sintiendo cómo la rabia y el dolor se mezclaban en mi interior. Carlos se mudó a Madrid por voluntad propia. Elena vive en Barcelona desde que se casó. Yo me quedé porque alguien tenía que hacerlo, no para manipular a nadie. Y eso es exactamente lo que demostraremos, aseguró Sofía. Las semanas se convirtieron en meses. La vendimia llegó, y por primera vez tuve que encargarme yo solo de todo el proceso. Normalmente, a pesar de vivir lejos, Carlos siempre volvía para ayudar durante esas fechas tan cruciales para nuestro negocio. Era una tradición familiar. Este año, sin embargo, solo recibí papeles legales de su parte. Una tarde de octubre, mientras supervisaba la recogida de la uva monastrell, nuestro enólogo Javier se acercó. Don Miguel, necesito su aprobación para el nuevo sistema de fermentación. Don Carlos no está aquí. Le interrumpí, más brusco de lo que pretendía. Notando su expresión sorprendida, añadí más suavemente: confío en tu criterio, Javier. Adelante con lo que consideres mejor. Esa noche, regresé a casa cansado, pero con una extraña sensación de logro. La cosecha prometía ser excelente a pesar de la sequía que había afectado a la región. Quizás podría demostrarles a todos que era capaz de manejar las cosas, que papá no se había equivocado conmigo. Mi momento de orgullo duró poco. Al encender el televisor después de cenar, el noticiero local mostraba una imagen que me dejó helado. Carlos, de pie frente a nuestras bodegas, rodeado de periodistas. La empresa Viñedos Ferrer ha sido el orgullo de Valencia durante 3 generaciones, declaraba con ese tono convincente que siempre utilizaba en sus negociaciones. Es una tragedia que ahora esté en manos de alguien que carece de la experiencia necesaria y que obtuvo su posición a través de medios cuestionables. Apagué el televisor, incapaz de seguir escuchando. Carlos había llevado nuestra disputa familiar a los medios, exponiendo nuestros problemas a toda la comunidad. ¿Cómo podría mirar a la cara a nuestros empleados mañana? El teléfono sonó minutos después. Era Elena. ¿Has visto las noticias?, preguntó, su voz tensa. Sí, respondí secamente. Hubo un largo silencio antes de que ella hablara de nuevo. Miguel, esto está yendo demasiado lejos. He intentado mantenerme neutral, pero lo que Carlos está haciendo... ¿Ahora te das cuenta?, la interrumpí, dejando que mi amargura se filtrara. Han pasado 8 meses, Elena. 8 meses en los que no has contestado mis llamadas, en los que me has dejado solo lidiando con todo esto. No es justo, protestó ella. Estoy atrapada en medio. Carlos es mi hermano igual que tú. Y papá era nuestro padre, repliqué. ¿Crees que él querría ver cómo su familia se destruye por dinero? Otro silencio. Casi podía ver a Elena mordiéndose el labio como hacía siempre que estaba nerviosa.
Voy a volver a Valencia, anunció finalmente. Necesitamos hablar los tres, cara a cara. Esto tiene que parar. Después de colgar, salí al patio y miré las estrellas, algo que solía hacer con papá. Recordé cómo, cuando éramos niños, los tres hermanos pasábamos horas aquí jugando, riéndonos, compartiendo secretos. ¿En qué momento nos habíamos convertido en personas capaces de hacernos tanto daño? La visita de Elena no salió como esperábamos. La reunión que organizó en un restaurante discreto del centro se convirtió en un campo de batalla verbal. Carlos llegó con su abogado, algo que no estaba previsto. Es solo una precaución, explicó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Lo que debía ser una conversación familiar se transformó en una negociación hostil. Carlos ofreció comprar mi parte por una cantidad que, aunque generosa, estaba muy por debajo del valor real. Es una oferta justa considerando las circunstancias, argumentó su abogado. Tu posición legal es débil, Miguel. No voy a vender, respondí firmemente. Esta bodega no es solo un negocio para mí. ¿Y para mí sí?, estalló Carlos golpeando la mesa. He dedicado mi vida a expandir lo que papá construyó. Tú solo te quedaste porque era lo fácil, porque no tenías otras opciones. Sus palabras me dolieron más de lo que quería admitir, porque tocaban un punto sensible. Era cierto que mientras él y Elena habían salido a buscar sus propios caminos, yo me había quedado. No porque fuera lo fácil, sino porque amaba nuestra tierra, nuestras tradiciones. Basta, intervino Elena, con lágrimas en los ojos. Esto no es lo que quería. Pensé que podríamos hablar como la familia que somos. La familia se basa en el respeto mutuo, respondió Carlos levantándose. Y ese respeto se rompió cuando Miguel manipuló a papá para quedarse con lo que no le corresponde. Salió del restaurante dejándonos a Elena y a mí en un silencio incómodo. Ella me miró con una mezcla de tristeza y resignación. Lo intenté, murmuró. De verdad lo intenté. El juicio estaba fijado para mediados de noviembre. Mientras tanto, la vendimia había terminado con excelentes resultados, pero el ambiente en la bodega era tenso. Algunos empleados, especialmente los más antiguos, me miraban con una mezcla de lástima y recelo. Las palabras de Carlos en televisión habían sembrado la duda, y los rumores se esparcían como el fuego. Una mañana lluviosa, mientras revisaba los antiguos libros de contabilidad en el despacho de mi padre, encontré algo extraño. Varios pagos importantes realizados a una empresa llamada Consultoría Mediterránea durante los últimos 5 años. No recordaba haber oído hablar de ella, ni sabía qué servicios prestaba a nuestra bodega. Llamé a Paco, nuestro contador desde hacía décadas. «Don Miguel», me saludó con su habitual formalidad al llegar a mi oficina. «¿En qué puedo ayudarle?». Le mostré los registros de pagos. «¿Sabes algo sobre esta empresa?». «No encuentro facturas detalladas, solo transferencias». Paco palideció visiblemente, ajustándose la corbata como si de repente le apretara demasiado. Esos pagos eran asuntos que gestionaba directamente don Carlos con la aprobación de su padre, respondió, evitando mi mirada. Yo solo ejecutaba las transferencias. ¿Pero qué servicios prestaban?, insistí. Consultoría para la expansión internacional, tengo entendido, murmuró Paco, cada vez más incómodo. Don Miguel, quizás debería hablar directamente con su hermano sobre esto. Algo en su actitud me alertó. Después de que se marchara, busqué en internet información sobre Consultoría Mediterránea. No encontré página web ni referencias claras, solo una dirección registrada en un pequeño pueblo costero de Alicante. Comenté el descubrimiento con Sofía durante nuestra siguiente reunión. Podría no ser nada, advirtió ella. Muchas empresas pequeñas no tienen presencia online. O podría ser algo, respondí. Los pagos comenzaron exactamente cuando Carlos asumió la dirección comercial. Son cantidades importantes, Sofía. Casi $500,000 euros en total. Ella frunció el ceño, su mente analítica claramente trabajando a toda velocidad. Necesitamos más información antes de hacer cualquier acusación, concluyó. Déjeme investigar discretamente. 2 días después, mientras paseaba entre las barricas de roble en nuestra bodega subterránea, recibí una llamada de Sofía. He encontrado algo, dijo sin preámbulos. Consultoría Mediterránea pertenece a Alberto Durán. ¿Y quién es Alberto Durán?, pregunté, deteniéndome en medio del pasillo fresco y oscuro que olía a vino añejándose. El cuñado de Carlos, el hermano de su esposa Marta.
La revelación me dejó sin palabras. ¿Carlos había estado desviando dinero de la empresa familiar a su propia familia política? ¿Con qué propósito? ¿Estás segura? Conseguí preguntar finalmente. Absolutamente. He obtenido los documentos oficiales del registro mercantil. Y hay más, Miguel. No parece que esta empresa realice ninguna actividad real. No tiene empleados registrados, ni oficinas verificables. Solo existe en papel. Mi mente daba vueltas. Parte de mí quería confrontar a Carlos inmediatamente, pero otra parte más prudente me advertía que necesitaba entender completamente la situación antes de actuar. ¿Qué recomiendas?, pregunté a Sofía. Una auditoría forense completa, respondió sin dudar. Y necesitamos hacerlo rápido antes del juicio. Esto podría cambiar completamente la dinámica del caso. Esa noche apenas dormí. La posibilidad de que Carlos hubiera estado desfalcando la empresa familiar me atormentaba, no solo por el dinero, sino por lo que significaba. La hipocresía de acusarme de manipulación mientras él mismo podría haber estado robando a la familia era casi insoportable. Al día siguiente, contraté discretamente a un equipo de auditores recomendados por Sofía. Trabajaron intensamente durante una semana, revisando cada transacción, cada factura, cada movimiento bancario de los últimos años. Su informe fue devastador. No solo los pagos a consultoría mediterránea carecían de justificación comercial real, sino que habían encontrado otras irregularidades. Carlos había estado inflando sistemáticamente los gastos de sus viajes de negocios y había creado una estructura de comisiones que le beneficiaba personalmente en cada venta internacional. Según nuestros cálculos, el perjuicio económico para Viñedos Ferrer asciende a aproximadamente 1,2 millones de euros en los últimos 5 años. Concluyó el auditor jefe en nuestra reunión final. Sofía, que había permanecido en silencio durante la presentación, finalmente habló. Esto es más grave de lo que esperábamos, Miguel. No es solo un conflicto familiar o una disputa por un testamento. Es posible que estemos ante un caso de administración desleal, incluso de apropiación indebida. ¿Qué significa eso exactamente?, pregunté, aunque ya imaginaba la respuesta. Que esto podría tener consecuencias penales para su hermano, respondió con tono serio. Me levanté y me acerqué a la ventana de la sala de juntas. Desde allí podía ver los viñedos extendiéndose hacia el horizonte, las cepas desnudas ahora que el otoño había avanzado. Generaciones de mi familia habían trabajado esa tierra, construyendo algo que iba mucho más allá del dinero. No quiero que mi hermano vaya a la cárcel, dije finalmente. Entiendo sus sentimientos, respondió Sofía, pero debe considerar que él no ha mostrado la misma compasión hacia usted. Ha intentado destruir su reputación, quitarle lo que su padre le confió legítimamente. Tenía razón, por supuesto, pero aún así, la idea de ser responsable de llevar a Carlos ante la justicia me resultaba insoportable. ¿Cuáles son mis opciones?, pregunté. Podemos usar esta información en 2 direcciones, explicó Sofía. Defensivamente, para desacreditar sus acusaciones contra usted en el juicio por la impugnación del testamento. U ofensivamente, presentando una denuncia formal por los delitos que aparentemente ha cometido. ¿Y no hay una tercera opción?, insistí. ¿Una que no destruya completamente lo que queda de nuestra familia? Sofía me miró con una mezcla de compasión y profesionalismo. Podríamos intentar una negociación extrajudicial, presentándole estos hallazgos a él y su abogado primero. Pero debe estar preparado. Carlos podría reaccionar de manera agresiva, negar todo, o incluso intentar destruir evidencias. Esa noche llamé a Elena. Necesitaba un consejo, alguien que conociera a Carlos tan bien como yo, que entendiera las complejidades de nuestra relación familiar. ¿Has hablado con él directamente?, preguntó después de escuchar mi relato, su voz transmitiendo la misma conmoción que yo había sentido. No sé cómo abordar algo así, confesé. Cada vez que hemos intentado hablar en los últimos meses, terminamos en una pelea. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Voy a volver a Valencia mañana, decidió finalmente. Esto es demasiado importante para tratarlo por teléfono. Necesitamos enfrentar esto como familia, por muy difícil que sea. Elena llegó al día siguiente como había prometido. La recogí en la estación de tren de Valencia, y durante el trayecto a casa, le mostré el informe de los auditores. Su rostro iba transformándose mientras pasaba las páginas,
la incredulidad dando paso a una profunda decepción. «No puedo creerlo», murmuró, cerrando finalmente la carpeta. «¿Cómo pudo hacer algo así?» «Esa es la pregunta que me ha mantenido despierto todas estas noches», respondí, concentrado en la carretera que serpenteaba entre campos de naranjos. El olor a azahar se colaba por las ventanillas entreabiertas, un aroma que siempre me había traído buenos recuerdos de infancia, pero que ahora apenas notaba. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Elena. «He pedido a Sofía que organice una reunión. Carlos, su abogado, tú, yo y ella, en terreno neutral». Elena asintió, pero noté su preocupación. «¿Y si se niega a venir?». «Le he dicho a Sofía que mencione que tenemos información financiera relevante que queremos discutir antes del juicio. Su abogado le aconsejará que asista», respondí, sintiendo un nudo en el estómago ante la idea de lo que nos esperaba. La reunión se fijó para el día siguiente en la sala de conferencias de un hotel céntrico. Llegamos media hora antes para prepararnos mentalmente. Sofía repasó la estrategia conmigo una vez más. «Deje que yo lleve la conversación al principio. Es importante establecer un tono profesional, no acusatorio. Presentaremos los hechos, no juicios». Carlos y su abogado llegaron puntualmente. Mi hermano entró con ese aire de confianza que siempre había tenido, pero cuando vio a Elena sentada a mi lado, su expresión cambió momentáneamente. «No sabía que estarías aquí», le dijo. «Esto nos afecta a todos», respondió ella simplemente. Los saludos fueron tensos, apenas un apretón de manos formal. Cuando todos estuvimos sentados, Sofía tomó la palabra. «Agradecemos su presencia. Hemos solicitado esta reunión porque han surgido cuestiones financieras que podrían tener impacto en el procedimiento judicial en curso». El abogado de Carlos, un hombre de mediana edad con un traje impecable, asintió con cautela. «¿De qué tipo de cuestiones estamos hablando exactamente?», preguntó. Sofía abrió una carpeta y deslizó copias de algunos documentos por la mesa. Durante una revisión rutinaria de las finanzas de Viñedos Ferrer, mi cliente encontró una serie de pagos a una empresa llamada Consultoría Mediterránea. Al investigar con más detalle, descubrimos que esta empresa pertenece al señor Alberto Durán. Carlos no pudo ocultar su sorpresa, aunque se recuperó rápidamente. «¿Y qué hay con eso? Alberto es un consultor de comercio internacional. Sus servicios han sido valiosos para nuestra expansión». «El problema», continuó Sofía con voz calmada, «es que no hemos encontrado evidencia de servicios reales prestados por esta empresa. No hay informes, no hay resultados tangibles, no hay comunicaciones profesionales que justifiquen pagos por más de $500,000 de euros». «Eso es absurdo», intervino el abogado de Carlos. «¿Están acusando a mi cliente de algo?». «No estamos acusando», respondí, decidiendo que era momento de hablar. «Estamos preguntando». «Carlos, mírame a los ojos y dime que estos pagos eran legítimos». Mi hermano se tensó visiblemente, su mirada moviéndose entre los documentos y mi rostro. «Por supuesto que eran legítimos. Alberto nos ayudó a entrar en el mercado alemán y en el belga. Tenemos los contratos con nuestros distribuidores en esos países», repliqué. «Ninguno menciona a Alberto o a su empresa. De hecho, fueron contratos que yo mismo ayudé a negociar». El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo Carlos intercambiaba una mirada con su abogado. «Esta reunión ha terminado», anunció, poniéndose de pie. «No voy a quedarme aquí para ser acusado por mi propio hermano». «Siéntate, Carlos», exclamó Elena con una autoridad que me sorprendió. «Siéntate y explícate. No más huidas, no más ataques por televisión, aquí y ahora». Para mi sorpresa, Carlos obedeció, aunque su expresión era tormentosa. «No entiendes nada, Elena», dijo con amargura. «Ninguno de vosotros entiende lo que he tenido que hacer para mantener este negocio a flote». «¿Desviar fondos a tu cuñado es mantener el negocio a flote?», pregunté, intentando controlar mi rabia. «Alberto invirtió ese dinero. Lo utilizamos para un proyecto paralelo, algo que papá nunca habría aprobado, pero que podría haber multiplicado nuestros beneficios». «¿Qué proyecto?», intervino Sofía. Carlos dudó, mirando a su abogado, quien asintió levemente. «Una inversión inmobiliaria en la costa. Compramos terrenos que iban a revalorizarse cuando se aprobara el nuevo plan urbanístico». «¿Y qué pasó?», presionó Elena. «El plan no se aprobó», admitió Carlos, su voz perdiendo fuerza.
Perdimos la inversión cuando el ayuntamiento cambió de partido. Intenté recuperarla, pero decidiste que era más fácil culparme a mí, concluí, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. Cuestionar el testamento de papá, intentar quitarme el control de la empresa, todo para cubrir tus pérdidas. No fue así, protestó Carlos, golpeando la mesa con el puño. Yo merecía ser el heredero principal. Trabajé más duro que tú. Sacrifiqué más. Todo lo que has hecho es quedarte cómodamente en casa mientras yo viajaba constantemente, construyendo nuestra marca internacionalmente. Lo que veo, intervino Elena con voz temblorosa, es que ambos creéis merecer algo. Pero ninguno de los dos se ha parado a pensar en lo que papá realmente quería, que la bodega siguiera siendo lo que siempre fue, un legado familiar, no un campo de batalla. Sus palabras nos silenciaron a ambos. Tenía razón, por supuesto. Habíamos estado tan ocupados peleándonos por el control que habíamos olvidado lo más importante. El abogado de Carlos carraspeó incómodamente. Sugiero que tomemos un descanso para reflexionar. Creo que hay espacio para una solución negociada que pueda satisfacer a todas las partes. Sofía asintió, mostrando su acuerdo. Esta situación tiene implicaciones legales graves que podrían perjudicar a todos, incluida la reputación de la bodega. Una resolución privada sería preferible. Salimos de la sala para tomar aire. En el pasillo del hotel, Elena me tomó del brazo. «¿Qué estás pensando?», me preguntó. «No lo sé», confesé. Parte de mí quiere hacer que Carlos pague por todo esto, por el daño que ha causado, por cómo ha intentado destruir mi reputación, pero otra parte solo quiere recuperar a su hermano, completó ella suavemente. Asentí, incapaz de expresarlo mejor. ¿Crees que eso es posible?, pregunté. ¿Después de todo esto? Elena miró hacia la puerta cerrada de la sala de conferencias, donde Carlos permanecía con su abogado. No lo sé, Miguel. Hay heridas muy profundas, pero somos familia. Y como solía decir papá, en las crisis es cuando se prueba la fortaleza del vino y de las personas. Sonreí ante el recuerdo. Papá y sus eternos proverbios relacionados con el vino. ¿Qué crees que habría hecho él?, pregunté. Elena reflexionó un momento. Creo que habría buscado un camino para sanar la familia sin destruir lo que construyó. No habría elegido la venganza sobre la reconciliación. Cuando volvimos a la sala, Carlos estaba solo, mirando por la ventana. Su abogado había salido. Por un momento, vi en él al hermano mayor que me enseñó a montar en bicicleta, que me defendía de los matones del colegio, que lloraba en silencio en el funeral de nuestra madre. Elena y yo hemos estado hablando, dije, cerrando la puerta tras nosotros. Creemos que hay una manera de resolver esto que no implique destruirnos mutuamente. Carlos se giró lentamente. Sus ojos, tan parecidos a los de nuestro padre, mostraban un cansancio que no le había visto antes. «Te escucho», dijo simplemente. Nos sentamos alrededor de la mesa, esta vez sin abogados. Elena se colocó estratégicamente entre nosotros, como cuando éramos niños y nos peleábamos por algún juguete. «Propongo lo siguiente», comencé, eligiendo cuidadosamente mis palabras. «Retiramos ambas acciones legales. Tú desistes de impugnar el testamento, y yo no presento denuncia por las irregularidades financieras». Carlos asintió levemente, esperando la parte difícil. «A cambio», continué, «reestructuramos la empresa. Mantenemos la distribución de acciones que estableció papá, pero creamos una dirección colegiada. Tú seguirás al frente del área comercial, que es donde destacas, pero con supervisión financiera externa. Elena se incorporará al consejo directivo como mediadora y supervisora de cumplimiento normativo, y yo me centraré en la producción y la calidad, como hasta ahora». «¿Y el dinero perdido?», preguntó Carlos, directo como siempre. «Lo declararemos como una inversión fallida de la empresa. Legalmente, tendrás que firmar un reconocimiento de deuda con la bodega y devolverlo en plazos razonables, sin intereses». Carlos miró a Elena, quien asintió alentándolo. Luego volvió a mirarme. «¿Por qué haces esto? Tienes todo lo necesario para hundirme. Legalmente y personalmente». La pregunta flotó en el aire denso de la habitación. ¿Por qué lo hacía? ¿Era debilidad? ¿Miedo al escándalo? ¿O algo más profundo? «Porque destruirte no reconstruiría lo que teníamos», respondí finalmente. «Y porque, a pesar de todo,
Sigues siendo mi hermano. Papá te quería, nos quería a los tres. Y sé que, a su manera, intentaba proteger su legado distribuyendo las responsabilidades según nuestras fortalezas. Un silencio prolongado siguió a mis palabras. Vi cómo Carlos luchaba internamente, su orgullo batallando contra el pragmatismo y, quizás, contra un genuino arrepentimiento. Necesito pensarlo, dijo finalmente. Consultar con mi abogado. Por supuesto, concedí. Pero hay algo más que quiero que sepas. Encontré la carta que papá te dejó. Carlos se tensó visiblemente. ¿La leíste?, preguntó con voz apenas audible. No, respondí. Pero la tengo guardada. La dejó con Martínez para ti, pero nunca fuiste a recogerla. Metí la mano en mi chaqueta y saqué el sobre, ya algo arrugado por el tiempo. Se lo ofrecí a Carlos, quien lo tomó con manos ligeramente temblorosas. Creo que deberías leerla antes de tomar tu decisión, sugerí. Carlos miró el sobre como si contuviera algo peligroso. Sin decir palabra, lo abrió y comenzó a leer. Vi cómo sus ojos recorrían las líneas, cómo su expresión cambiaba sutilmente. Cuando terminó, dobló cuidadosamente la carta y la guardó en su bolsillo. No dijo nada sobre su contenido, pero algo había cambiado en su mirada. «Acepto tu propuesta», dijo finalmente, «con una condición». «¿Cuál?», pregunté, sorprendido por su rápido cambio de actitud. «Que esto quede entre nosotros. No quiero que los empleados, nuestros distribuidores o la prensa sepan lo de las irregularidades financieras. Mi reputación es importante para mí». Miré a Elena, quien asintió imperceptiblemente. «Tendremos que dar alguna explicación sobre por qué detenemos los procedimientos legales», observé. «Diremos que, tras reflexionar, hemos decidido honrar la memoria de nuestro padre trabajando juntos, como él habría querido», sugirió Elena. No sería mentira después de todo. Así quedó sellado nuestro acuerdo. Al día siguiente, nuestros abogados formalizaron los documentos necesarios, y en menos de una semana, la reestructuración de Viñedos Ferrer estaba en marcha. No fue un camino fácil. Las primeras reuniones del nuevo consejo directivo estaban cargadas de tensión. Carlos seguía siendo orgulloso, y yo desconfiado. Elena hacía lo que podía para mediar, pero había momentos en que parecía que nuestro frágil acuerdo se rompería en pedazos. Lo que nos salvó, paradójicamente, fue una crisis. A finales de noviembre, una helada inesperada amenazó parte de los viñedos. Era un desastre que requería acción inmediata. No había tiempo para rencores o desconfianzas. Teníamos que trabajar juntos, o perderíamos una parte significativa de la próxima cosecha. Verlo movilizar recursos, negociar con proveedores de emergencia, e incluso pasar noches en vela, junto a los trabajadores encendiendo hogueras para proteger las vides, me recordó por qué papá siempre había valorado tanto su capacidad de gestión. Carlos era brillante en situaciones de crisis, decisivo y eficaz. Una noche, mientras compartíamos un termo de café caliente entre las hileras de vides, con el aliento condensándose en el aire frío, Carlos rompió el silencio. «Nunca te pregunté, ¿por qué no leíste mi carta?». La pregunta me sorprendió. Llevábamos horas trabajando codo con codo sin apenas hablar más que lo necesario. «No era para mí», respondí simplemente. «Yo habría leído la tuya», admitió con una media sonrisa. «Lo sé», dije, devolviéndole la sonrisa. «Por eso la guardé en el banco». Eso le arrancó una carcajada, la primera genuina que le escuchaba en meses. «Siempre fuiste el precavido de la familia», comentó, tomando un sorbo de café. «Papá tenía razón sobre ti». «¿Qué te dijo en la carta?», me atreví a preguntar. Carlos miró hacia los viñedos, donde pequeñas hogueras punteaban la oscuridad como estrellas caídas, que me había dado demasiada libertad, que confiaba en mi ambición pero temía mi impaciencia. «Y que tú», hizo una pausa, «que tú tenías el corazón que la bodega necesitaba, que mientras yo veía números, tú veías el alma de nuestro vino». Sus palabras me dejaron sin habla. Nunca había pensado que papá me valorara de esa manera. «También dijo que nos necesitábamos mutuamente», continuó Carlos, «que separados éramos fuertes, pero juntos seríamos invencibles». Típico de él, ¿no? Incluso después de muerto sigue intentando enseñarnos lecciones. «Lo consiguió», respondí, aunque de una forma que no creo que hubiera imaginado. Carlos asintió.
su mirada perdiéndose en el horizonte donde el cielo comenzaba a aclararse. Creo que eso es lo que realmente pretendía con el testamento, reflexionó. No favorecer a uno sobre otro, sino forzarnos a encontrar un equilibrio. Cuando los primeros rayos de sol comenzaron a iluminar los viñedos, contemplamos juntos el resultado de nuestro trabajo nocturno. Las vides estaban a salvo. Habíamos perdido algunas, pero la mayoría sobreviviría. Como nosotros, pensé. La crisis de la helada marcó un punto de inflexión. La necesidad de acción conjunta había creado un nuevo tipo de respeto mutuo. No éramos amigos, no aún, pero éramos socios. Y por primera vez en mucho tiempo, éramos hermanos de nuevo. Elena regresó a Valencia para las fiestas navideñas. La noche de Nochebuena, después de años de celebraciones separadas, cenamos juntos en la casa familiar. La mesa estaba llena de platos tradicionales que Luisa había preparado con esmero. Cordero asado, turrón artesanal, polvorones y, por supuesto, nuestros mejores vinos. Un brindis, propuso Elena levantando su copa. Por papá, que de alguna manera sigue reuniéndonos. Por papá, coreamos Carlos y yo, entrechocando nuestras copas. Más tarde, cuando Elena se había retirado y Carlos y yo quedamos solos frente a la chimenea, mi hermano me sorprendió sacando un pequeño objeto de su bolsillo. «Tengo algo para ti», dijo, extendiéndome una llave antigua. Es de la bodega subterránea donde papá guardaba sus vinos experimentales. Nunca me dio la llave a mí. Siempre decía que no era el momento. Tomé la llave, sintiendo su peso en mi mano. «¿Dónde la encontraste?», pregunté, conmovido por el gesto. Estaba en la casa de Madrid, en su escritorio. La encontré cuando fui a recoger algunas cosas. Lo miré fijamente, entendiendo lo que significaba este gesto. No era solo una llave, era una ofrenda de paz, un reconocimiento. «Gracias», dije simplemente. Carlos asintió, mirando el fuego que crepitaba en la chimenea. «Feliz Navidad, hermano», murmuró. La primavera trajo consigo un aire de renovación a los viñedos. Los brotes verdes comenzaban a asomar entre las vides, prometiendo una cosecha abundante. De manera similar, nuestra relación familiar había comenzado a florecer de nuevo, aunque con cicatrices que quizá nunca desaparecerían del todo. Un año había pasado desde la muerte de papá, y decidimos organizar una pequeña ceremonia en su memoria. No algo solemne o lúgubre, sino una celebración de su vida y su legado. Invitamos a empleados de la bodega, antiguos amigos y algunos clientes que habían sido especialmente cercanos a él. La celebración tuvo lugar en el patio central de la bodega, bajo el antiguo olivo que papá había plantado el día que nació Carlos. Las mesas se dispusieron en círculo, y el aire se llenó con el aroma de paella valenciana preparada en enormes sartenes a la vista de todos. «Tu padre estaría orgulloso», me dijo Paco, acercándose con una copa de vino en la mano. Desde nuestra reestructuración, el viejo contador parecía haberse quitado un peso de encima. Ver a sus hijos trabajando juntos era su mayor deseo. A veces me pregunto si todo esto fue parte de su plan. Respondí, observando a Carlos charlar animadamente con unos distribuidores franceses al otro lado del patio. Si sabía exactamente cómo reaccionaríamos. Paco sonrió enigmáticamente. Ese tipo de sonrisa que solo los viejos amigos pueden compartir. Antonio era muchas cosas, pero no adivino, comentó. Sin embargo, conocía a sus hijos mejor que nadie. Sabía que al final, lo que os une es más fuerte que lo que os separa. Sus palabras resonaron en mí, mientras contemplaba a los invitados disfrutar de la comida, la bebida y las historias sobre papá que circulaban de mesa en mesa. Algunas arrancaban carcajadas, otras provocaban asentimientos nostálgicos. Elena se acercó, radiante en un vestido veraniego que contrastaba con su habitual estilo urbano de Barcelona. «Esto ha salido mejor de lo que esperaba», comentó, enlazando su brazo con el mío. «Incluso tía Dolores está comportándose. Y eso que ha bebido 3 copas de reserva». Reí ante la mención de nuestra tía abuela, famosa por sus indiscreciones cuando el vino aflojaba su lengua. «¿Has visto a Carlos?», pregunté, notando que ya no estaba con los franceses. Dijo que tenía una sorpresa, algo relacionado con la bodega subterránea. Fruncí el ceño, intrigado. Desde que Carlos me había dado la llave en Navidad,
Habíamos explorado juntos aquella antigua bodega donde papá experimentaba con mezclas y técnicas poco convencionales. Encontramos barricas con etiquetas escritas a mano, algunas con fechas que se remontaban a más de una década. «Atención, por favor». La voz de Carlos resonó por el patio, amplificada por un pequeño micrófono. Todos se giraron hacia él, que estaba de pie junto a una mesa cubierta con un mantel. «Gracias a todos por acompañarnos en este día especial», comenzó. «Como sabéis, hoy hace un año que mi padre nos dejó. Ha sido un año complicado para la familia Ferrer». Hizo una pausa, buscándome con la mirada. «Pero también ha sido un año de descubrimientos, de entender el verdadero significado del legado que nos dejó». Vi a Elena sonreír a mi lado, sus ojos brillantes de emoción. «Por eso», continuó Carlos, «hemos decidido honrar su memoria con algo especial. Hace unos meses, mis hermanos y yo descubrimos que nuestro padre había estado trabajando en un vino único durante sus últimos años, un vino que nunca llegó a embotellar, pero que dejó listo en una barrica especial en su bodega secreta». Con un gesto teatral, Carlos retiró el mantel, revelando varias cajas de madera y una botella con una etiqueta que nunca había visto antes. «Les presento Tres Hermanos, la creación final de Antonio Ferrer. Un vino que, según sus notas, representa la mezcla perfecta de fuerza, elegancia y corazón. Características que, según él, representaban a cada uno de sus hijos». Un murmullo de admiración recorrió el patio. Me quedé inmóvil, genuinamente sorprendido. Carlos y yo habíamos encontrado esa barrica especial, con instrucciones detalladas sobre su embotellado, pero nunca imaginé que él avanzaría con el proyecto sin consultarme. «Miguel», llamó Carlos, su voz más suave ahora, «¿te importaría hacer los honores? Después de todo, tú eres quien mejor entiende el alma de nuestros vinos». Me acerqué, sintiendo las miradas de todos sobre mí. Tomé la botella que me ofrecía. La etiqueta era elegante pero sencilla. Un diseño que mostraba 3 vides entrelazadas emergiendo de una sola raíz, con el nombre Tres Hermanos en letras doradas y la firma de papá debajo. «Este vino», expliqué, improvisando mientras examinaba la botella, «es una mezcla de monastrell, tempranillo y garnacha, las 3 variedades que más apasionaban a mi padre. Cada una aporta algo único, pero juntas». Hice una pausa, encontrando las palabras adecuadas. «Juntas crean algo mayor que la suma de sus partes». Asentimientos de aprobación recorrieron la audiencia. Muchos de los presentes eran expertos en vino y entendían perfectamente la metáfora. Carlos trajo una bandeja con copas y, con ceremonial cuidado, abrí la botella. El aroma que emergió al descorcharla era intenso, complejo, evocador. Serví pequeñas cantidades en las copas, que fueron pasando a los invitados más cercanos. Cuando todos los que podían tuvieron su porción, Carlos levantó su copa. «Por Antonio Ferrer», brindó. «Padre, mentor, visionario». «Por Antonio», corearon todos. Llevé la copa a mis labios. El sabor era extraordinario. Capas de frutas maduras, roble, especias y ese indefinible toque mineral de nuestra tierra. Era, sin duda, el mejor vino que había probado nunca. «Es magnífico», murmuró Elena a mi lado, sus ojos cerrados mientras saboreaba. «Es papá», respondí simplemente, porque en cada sorbo podía sentir su sabiduría, su paciencia, su amor por la tradición y su apertura a la innovación. Más tarde, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado y la noche comenzaba a caer, los 3 hermanos nos sentamos en el porche de la casa, contemplando los viñedos bañados por la luz plateada de la luna. «¿Por qué no me dijiste lo que planeabas?», pregunté a Carlos, sin reproche en mi voz, solo curiosidad. «Quería que fuera una sorpresa», respondió. «Además, temía que me dijeras que no era el momento, que necesitábamos más tiempo para probar el vino, para asegurarnos de que estaba listo». Sonreí, reconociendo mi propia tendencia al perfeccionismo. «Tienes razón, probablemente lo habría dicho». «Y te habrías equivocado», intervino Elena. «Como experta en marketing, puedo deciros que el momento es perfecto. La historia detrás de este vino, la reconciliación familiar, el homenaje a papá, es oro puro en términos de imagen de marca». «Siempre tan pragmática», bromeé, dándole un ligero codazo. «Alguien tiene que serlo», respondió ella devolviéndome el gesto.
Entre el soñador y el impulsivo, necesitáis un punto de equilibrio. Carlos sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta. «Hay algo más», dijo, súbitamente serio. «He recibido una oferta de Bodegas Internacionales. Quieren comprar Viñedos Ferrer». El anuncio cayó como una bomba entre nosotros. Bodegas Internacionales era un gigante del sector, conocido por absorber pequeñas empresas familiares con potencial. «¿Cuánto?», preguntó Elena, siempre directa. «Mucho», respondió Carlos. «Más de lo que cualquiera de nosotros podría ganar en 10 vidas». Un silencio pensativo se instaló entre nosotros. El dinero solucionaría muchas cosas. Nos daría libertad, seguridad. ¿Pero a qué precio? ¿Y bien?, presionó Carlos. «No he querido responder sin consultaros. Al fin y al cabo somos socios ahora». Miré hacia los viñedos, sintiendo el peso de 4 generaciones de Ferrer que habían trabajado esta tierra antes que nosotros. Pensé en papá, en sus manos callosas, en su rostro curtido por el sol, en su pasión por cada detalle del proceso vinícola. «Creo que ya conoces mi respuesta», dije finalmente. Carlos asintió, una pequeña sonrisa asomando a sus labios. Solo quería asegurarme. «¿Nunca consideraste aceptar?», preguntó Elena, estudiando su rostro. «Por un momento», admitió Carlos. El viejo yo habría firmado sin dudar, pero ahora hizo un gesto abarcando los viñedos, la bodega, la casa. «Ahora entiendo lo que papá intentaba proteger. No son solo activos en un balance, es nuestra historia, nuestro futuro». Elena levantó su copa, en la que quedaba un último sorbo de 3 hermanos. «Por el futuro de Viñedos Ferrer», brindó. «Y por los 3 hermanos que lo custodiarán». «Por los 3 hermanos», repetimos Carlos y yo al unísono, nuestras copas encontrándose en el aire con un suave tintineo que resonó en la noche valenciana. Mientras observábamos las estrellas en silencio, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. El camino hacia la reconciliación había sido duro, doloroso a veces, pero necesario. Como la poda de las vides, un proceso que parece cruel, pero que permite un crecimiento más fuerte, más saludable. Papá lo había entendido todo el tiempo. Su testamento no había sido una sentencia que dividiría a la familia, sino una semilla que, tras el dolor inicial, germinaría en algo más fuerte y resiliente que lo que teníamos antes. «¿Sabéis qué?», dijo Carlos, rompiendo el silencio contemplativo. «Creo que deberíamos hacer de 3 hermanos nuestra nueva línea premium. Un vino que solo produciremos en años excepcionales, siguiendo la receta de papá». «Me gusta la idea», aprobó Elena. «Podríamos dedicar parte de los beneficios a una fundación en su nombre, algo relacionado con la educación vinícola para jóvenes de la región. Y quizás», añadí, «podríamos incluir una pequeña nota con cada botella, algo que cuente nuestra historia, no solo la del vino, sino la nuestra, una historia de pérdida, conflicto y, finalmente, redescubrimiento». Mis hermanos asintieron, y en ese momento supe que, a pesar de todo lo ocurrido, habíamos encontrado nuestro camino de regreso los unos a los otros, no como los jóvenes despreocupados que éramos antes, sino como adultos que habían enfrentado la adversidad y habían elegido la familia por encima del orgullo, el perdón por encima del rencor. El legado de Antonio Ferrer estaba seguro en nuestras manos.